Me llamo Francisco Franco, pero bueno, mi papel aquí hoy es hacer una cosa que los historiadores en general y los cronistas en particular nos gusta mucho hacer, que es quitar complejos. Nosotros tenemos que construir una historia positiva para las generaciones futuras, ya de una vez por todas, porque somos, si no el más antiguo, uno de los países más antiguos del mundo y seguramente el que más historia tiene, y todos los récords en todo, en victorias militares, en todas las cosas. Entonces, ya va siendo hora que los historiadores y los cronistas nos pongamos en esta tarea, ¿no? Entonces, los primeros complejos son los personales. Francisco Franco, pero exhibo un carnet de Juventudes Socialistas del año 1977. Aquí lo tengo y a disposición de quien lo quiera ver. Aquí está. Bueno, lo segundo, complejos como partido. Yo lo que he conocido... Yo he estado calladito porque yo entré con 13 años en el partido y tuve la suerte de conocer a Aroca, de conocer a este señor, de conocer a Bódalo, que lo he visto por ahí, a Pepe Méndez. Ellos no me conocen a mí porque yo era muy jovencito. Entonces, pues yo lo he conocido y yo voy a decir, sin complejos, memoria histórica me lo permite porque han pasado más de 30 años, pues, ¿qué fue los partidos socialistas? En la memoria histórica más reciente de los que están aquí presentes. Porque las cosas hay que decirlas en vida, ¿no? Y así está. En el año 96, cuando el Partido Socialista Obrero Español dejó el poder, Murcia no tenía las grandes competencias que tiene ahora mismo. Se pactaron unos meses después de entrar el Partido Socialista, de dejar el Partido Socialista al poder. Pero una cosa muy importante, cuando los primeros gobiernos regionales socialistas, en la preautonomía y luego la autonomía entraron, en la mayoría de los pueblos de la región de Murcia, incluso en muchos barrios, incluso en mi barrio de Santa Eulalia, en el Carmen, no había asfalto en las calles. La mayoría de los pueblos no tenían alcantarillado, no tenían agua, no tenían teléfono. Y con el año 96, me puedo equivocar, pero prácticamente todos los pueblos de la región tenían estos servicios mínimos. No se dejaron grandes obras porque las competencias no lo permitían. Y los ayuntamientos de aquella época, ayuntamientos democráticos, donde estuvo también el Partido Comunista, y hay que resaltar la gran obra que el Partido Comunista hizo también en esos gobiernos de coalición en los ayuntamientos, en las grandes ciudades. Yo era militante socialista, pero hay que decirlo porque nobleza obliga, ¿verdad? Nos quitamos esos complejos y luego a nivel nacional. Vamos a ver, el pueblo francés es el paladín de las libertades porque su historia está escrita así. La historia del pueblo francés es una historia embustera, es una historia mentirosa. En el Arco del Triunfo Napoleón no estuvo en España, ni estuvo en Rusia, ni estuvo en muchos sitios. El pueblo francés, sociológicamente, es un pueblo conservador. Y se tira a lo conservador en cuanto puede. Nada más que tenemos que ver los últimos resultados electorales. Sociológicamente hay una derecha conservadora, lo que pasa es que hay un Estado que se ha construido bien, con instituciones laicas, republicanas, todo eso se ha construido bien. Pero sociológicamente es así. El pueblo francés no luchó contra el fascismo. El pueblo francés, a los pocos meses de entrar, se rindió, y se rindió porque ese pueblo sociológicamente es un pueblo conservador. Y ahí está, el régimen fascista más cruento es el régimen francés, de Le Pen, de Vichy. Y eso es así, consentido por el pueblo francés, con persecuciones, con campos de concentración, y ahí están las estadísticas para demostrarlo. El pueblo español lucha solo, porque los franceses y los ingleses lo vendieron, lucha solo contra el fascismo. Durante 3 años, gracias a un señor republicano conservador que era Vicente Rojo, que mareó a Franco durante 3 años dándole vueltas por toda España. Y luego después los republicanos españoles fueron a luchar en la resistencia y enseñaron a la gente en Francia cómo se disparaba y organizaron la resistencia. Y la división Leclerc fue la primera que entró. La primera bandera que entró en París fue la bandera, esa bandera de ahí. Esa bandera. Esto es así. Y esto es lo que tenemos y esto es lo que hay. Cosas que tenemos pendientes. Pues la cuestión de hazaña. No podemos tener presidente de la República enterrado en un pueblecillo con la bandera de México. Eso no se puede. Eso es injustificable. Y en España tenemos que tener ya un panteón, como tienen los franceses, donde allí, pues me parece que son 20 o 30.000 firmas, es suficiente para que los grandes del país, las grandes personas, de derecha, de izquierda, de todas las ideologías, estén en un sitio común. Ahí donde está el péndulo de Foucault, ahí están los grandes hombres de Francia. Desde una señora de un pueblo que se ha distinguido por tal a los grandes presidentes de la República. El traslado de hazaña es urgente. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a hablar de lo que él decía, paz, piedad y perdón. A partir de ahí hablamos. Lo de hazaña es injustificable y es una vergüenza para la democracia española. Así de claro. A nivel regional tampoco tenemos que tener complejos, porque tenemos una historia muy viva.
fundador del Partido Socialista de la región de Murcia, José López Almagro, de Murcia, maestro murciano. La Casa del Pueblo del Llano del Bear, de 1910, es un símbolo del socialismo todavía en nuestros días, y del socialismo de Yecla yo no voy a hablar porque han hablado quien sabe, ¿no? Entonces tenemos una historia pues muy dilatada. ¿Aportaciones a la República a nivel regional? Pues tu pariente Ramón Perelló, pariente lejano por lo menos, el mayor coplista que ha habido en la historia de España, seguramente, desde Yo soy minero a todo lo demás, anarquista militante que luchó en Cartagena desde la pluma y en lo práctico, pero que Franco no le pudo meter mano porque era compositor de la mayoría de las obras y era luchar contra el pueblo. Ya se lo explicó su concuñado Ramón Serrano Suñer. Este no lo puedes tocar, por muy de izquierdas que sea, no lo puedes tocar. Mariano Ruiz Funes, murciano, ministro de Agricultura, penalista de los mejores que ha dado el mundo, seguramente, y Santón Martínez, muy desconocido, unionense, secretario personal de don Manuel Azaña. Te hemos dado grandes personas, grandes parlamentarios en esta época. Y tenemos que empezar pues, con la visita que Rodolfo Llopis hace a Cartagena, nada más empezar la República, para construir una cosa muy interesante que construye un alcalde, Isidro Pérez San José, al que le vamos a dar el 17 de noviembre, le vamos a dar el homenaje que se merece en el Ayuntamiento de Cartagena. Viene su hijo Bernard, que es Legión de Honor, ha dejado socialista en Francia, ha sido pues, asesor de Mitterrand, asesor de primeros ministros, van a venir aquí los hijos de Isidro, y se va a hacer un gran homenaje a los que públicamente ya os invito, el 17 de noviembre en el Ayuntamiento de Cartagena. Va a haber un homenaje pues, público a esta figura de los riegos, de los trasvases, personas cercanas a Indalecio Prieto en ese discurso de construcción de canales, a mí me gusta llamarle canales, no trasvases, y también el gran inductor, y ahí me voy al tema que me había invitado hoy, de la Universidad Popular de Cartagena. La Universidad Popular de Cartagena es la gran obra de una de las mujeres, como no puedo hablar de todas, pues yo escribí un libro que se llama Mujeres de la España Republicana. Y entonces yo lo que hice fue darle la vuelta a la tortilla, un discurso republicano, construir la historia de España a través de mitos femeninos. Por ejemplo, decir, Manuel Azaña sí, pero Clara Campoamor también, o mucho más, ¿no? Laro Caballero sí, pero Margarita Nelken también. Así hice todo, ¿no? Pues Federico García Lorca, por ejemplo, con la actriz, con Margarita Sirgu, en esa clave. Y entonces, construcción de la cultura republicana, seleccionaba el alter ego de Miguel Hernández, que es Carmen Conde. Y entonces la Universidad Popular de Cartagena es un vehículo muy interesante y es un modelo progresista de cultura no intervenida del poder, y un modelo pues, que me pareció muy interesante, la figura de Carmen Conde, en la que voy a llevar al Congreso de Cronistas de la región de Murcia, que se le celebra en Cartagena y que es sobre tema de la mujer. Y vamos a recoger toda la historia pues, femenino. Siendo muy breve, porque he consumido mi tiempo en otras cosas que no son la mujer, pero bueno, pero ahí está. La obra de Carmen Conde es muy grande, la presencia de Miguel Hernández, al que se le publicaron las primeras cosas en nuestra región, en el diario La Verdad, y los dos únicos poemas que tiene dedicados a ciudades son a Murcia y a Cartagena, poemas muy interesantes. Pues Carmen Conde y Antonio Oliver hacen una construcción de un modelo en relación a las misiones pedagógicas que se habían hecho en Madrid, un modelo muy interesante porque parte de la base de que la gente modesta y de poca cultura deben estar en los mismos marcos de estudio padres e hijos. Es decir, lo que intentan es escalar la cultura en las familias. Utilizan las tecnologías más avanzadas. Carmen Conde, que era maestra, pues conocía el uso de algo que nos parece ahora mismo elemental, que son las diapositivas. Fueron los primeros que utilizaron diapositivas. La radio como transmisor de la cultura. Luego, pocos años después, en la guerra, la radio prácticamente era la ventana abierta del pueblo a lo que estaba pasando, ¿no? Y, sobre todo, que los niños tuvieran una cultura integral. Lo primero, pues, intentar que tuvieran unas condiciones sociales aceptables. Llevar libros a los pueblos que no tenían cultura. Misiones pedagógicas, por ejemplo, a Cabo de Palos, a Zarcilla de Totana. En fin, una figura muy interesante, Carmen Conde, que fue académica, como sabemos, de la lengua, y, bueno, pues que resume lo que fueron las mujeres de la España republicana. Mujeres que hubo diputadas desde el primer momento, aunque no pudieron votar hasta el 33, pero podían ser elegidas, pero no elegir, ¿no? Y luego, sobre todo, pues para terminar, decir que la República reformista, es decir, desde el año 31 al 33,
no, hay aquí abogados que me pueden corregir, el año 31 y el año 32 son los 2 años que pasan a la historia por ser los años que más se legisló y que se le dio la vuelta a toda la estructura jurídica. Y en cuanto a la mujer, ese año 31 es fundamental porque se habla del voto femenino, pero hay toda una serie de cosas, por ejemplo, el divorcio, el matrimonio civil y, sobre todo, la igualdad jurídica, porque antes y después una mujer era jurídicamente res nullius. Sin la firma del padre, del hermano o del marido no podía hacer nada. Entonces hubo un paréntesis de libertad que solamente con nuestra democracia se pudo restituir, porque el franquismo, lógicamente, todo lo cortó. Y, en fin, homenaje a todas las mujeres de aquella época, que fueron una minoría, y bueno, pues desde aquí nuestro sincero homenaje, sobre todo por algunas mujeres socialistas que fueron, como Julia Álvarez, por ejemplo, Margarita Nelken, que fueron diputadas y que hicieron lo que pudieron pues, para conseguir una cosa que ahora nos parece normal, ¿no? En fin, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.